Y se salió. Dame un segundito que se me salió la... Dame un segundito que se me salió. Entonces ahí es que se me ha salido la pantalla otra vez. Ya, ahora sí. Entonces necesitamos nosotros saber quién es el Evangelio. Entonces el Evangelio, ya ahorita lo dijimos, ¿cierto? El Evangelio es una persona, es un hombre llamado Jesús. Entonces, ¿Jesús es quién? El Evangelio. ¿Y el Evangelio es? Jesús. Jesús, ¿sí? Y entonces, como decíamos nosotros, que hay dos razones bíblicas que nos dicen que Jesús es el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué dice que hay dos razones bíblicas? ¿Por qué? Porque Jesús es el Evangelio, porque en la Escritura dice que es la buena noticia, la buena nueva. Cuando encontramos allí que dice que se le presentó el ángel a los pastores que estaban allí pastoreando, y dice que anunciando en la ciudad que ha nacido un Salvador. Un Salvador, ¿sí? En la ciudad de David. Entonces esos pastores dices que no estaban, dice que ellos no estaban en la pesebrera, no estaban por fuera, ¿sí? Que nació, estaban allí cuando nació el Salvador. ¿Quién era el Salvador? El Cristo, ¿sí? Por eso es que Jesús es la buena noticia. Toda la humanidad, por eso es que necesitamos nosotros conocer el Evangelio. La segunda razón, pues que está haciendo un poquito un repaso porque ya pues lo habíamos repasado. Yo dice que la segunda razón es que él habló de ¿qué? De él mismo, de él mismo. ¿Sí? Él habló de los yo soy. Yo soy el pan de vida. Pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Y así sucesivamente. Cuando nosotros vemos que Jesús habló del Evangelio, estaba hablando de él mismo, ¿sí? También dice que venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo el tiempo Jesús estaba hablando de la necesidad de que todos lo conozcamos aquí en el Evangelio. Ahí está manifestando cuál es la necesidad que nosotros necesitamos de conocer el Evangelio, de la humanidad, que con la humanidad conozcamos el Evangelio. Entonces, por eso es que nosotros hoy vamos a estar hablando de convencimiento de justicia. Cuando se habla de convencimiento de justicia, se refiere siempre a Jesús, ¿sí? Porque Jesús es nuestra justicia. Él es el que nos justifica delante de ¿quién? Delante de quién nos justifica Jesús, del Padre. ¿Sí? Entonces, por eso es que Él es el que nos justifica delante del Padre. Entonces, por eso es que hablábamos aquel día que la necesidad de ¿qué? De conocer y creer, ¿sí? Entonces, dice que al nacer, dice que Él viene de la descendencia. Dice que Jesús, dice que Dios le hace un llamamiento. Sí. Abraham, ¿cierto? Por eso es que Jesús viene de la descendencia de Abraham. Dice que está la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ahí nos está hablando de esta promesa, ¿sí? Donde dice acá, bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí que
habla de esa promesa, ¿sí? De que Dios, que sería en la descendencia de Abraham, donde Dios enviaría a la promesa, ¿sí? Porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Sí. entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás En el en el calcañar. calcañar. Entonces aquí vemos que está hablando de esa promesa. ¿Mm? Está hablando aquí que esa promesa, ¿sí? Esa promesa de cuando está hablando ¿del hijo de quién? De la mujer. Que Jesús vendría de una mujer de una mujer que no había tenido Pecado. relaciones sexuales con un Pecado. hombre. ¿Sí? Entonces, por eso ahí nos está hablando que ella nos está hablando de esa promesa, así que conozcamos a Jesús como lo dice. Entonces, ese es el propósito, que nosotros lo conozcamos a Jesús y seamos salvos. Entonces dice que Dios había prometido enviar al Salvador. Por eso dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. La simiente de la mujer se refiere ¿a quién? A Jesús, ¿sí? El hijo de la mujer. Aquí implícitamente está hablando que una mujer daría a luz sin la intervención de un hombre, ¿sí? Por eso es que la simiente de la mujer es Jesús. Entonces Dios había prometido dice que por medio de los profetas le había revelado a ellos y había prometido que vendría Jesús. ¿Sí? Por eso es que nosotros en el Antiguo Testamento lo encontramos como Jesús. Prometido. ¿Jesús qué? Prometido. Prometido. Ajá. Sí, prometido. También está escrito que Jesús nacería de una virgen. Que Jesús nacería de una virgen. Dice. También dice acá, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Entonces está hablando que una mujer que no había tenido relaciones sexuales, está hablando que nacería de una virgen. Cuando habla mal, ¿sí? Está diciendo que una mujer que no ha tenido pues, que es virgen, que no ha conocido hombre, ella va a concebir y va a dar a luz un niño. Ya está ahí la promesa, ¿sí? Vemos aquí en Isaías 7:14 que es esa promesa, ¿sí? Profe. Entonces aquí dice, señora. Profe, y acá, ¿por qué el nombre es Emmanuel y Jesús se llama Jesús? Porque iba a ser Dios con nosotros, ¿sí? Más adelante vamos a estar explicando esa parte. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros, mi hermanita. O sea que como Jesús, o sea, está haciendo esa promesa de que Jesús iba a ser Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Entonces, como aquí en la tierra era Jesús, después de haber sido resucitado por el Padre, ya vuelve a ser Dios. Cuando un tema que vamos a estar explicando, vamos a estar hablando bien de esa parte, ¿listo? Entonces dice que María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vimos allí en Isaías 7:14 la promesa, ¿sí? Y vemos aquí el cumplimiento.
¿sí? Porque está diciendo que una virgen iba a concebir. Y acá está diciendo que, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Ya viene el cumplimiento de esa promesa. En Mateo 1:18 también nos lo está diciendo. Entonces, ahí vemos que Jesús vino, de acá dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando dice que estaba ¿qué? Estaba desposado con María. Está queriendo decir que estaban en palabra de ¿qué? De matrimonio. Pero aún era eso como en esos tiempos que las parejas, digamos, se conocían y el varón pedía la mano de la doncella, de la mujer a sus padres y quedaban en esa promesa, ¿sí? En ese desposamiento de que iban a casarse, pero aún todavía no se habían casado, ¿sí? Entonces, así estaba José y la Virgen María, ¿sí? Entonces, dice que María estaban desposados en palabra de matrimonio, comprometidos, ¿sí? José había pedido la mano de la Virgen María, pues a su padre, ¿sí? Para cansarse. Y va y ella le sale embarazada. Imagínense, o sea, es de pronto, uno dice, no, pero ¿cómo así? De pronto pensaría él, ¿no? Y ella le sale embarazada. Y en esos tiempos no se podía hacer eso porque las mujeres allí, ellas morían apedreadas. Dice que ellas allí morían apedreadas, donde una mujer saliera embarazada antes de casarse. Entonces, al leer la historia toda, ahí habla cuando dice que él aún quiso irse y tal vez dejarla por amor a ella, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios le habla, ¿sí? Y le dice que no tema recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. ¿Sí? No sé si han leído esa historia muy bonita. Amén, claro que sí. Entonces, vemos ahí que el Señor le habla a José y le dice que no temas, que no temas recibirla. Que lo que ella es, o sea, ella no lo ha engañado, ¿sí? Sino que ella halló gracia en todas las mujeres porque dice que en esos tiempos habían varias doncellas, ¿sí? Habían doncellas, pero la Virgen María fue la que halló gracia delante de Dios para ser la madre de nuestro Salvador. ¿Sí? Porque decíamos que nosotros necesitamos conocer a Jesús. Preguntábamos aquel día, ¿cuántos nosotros conocemos a Jesús? ¿Hicimos la lista? Sí. ¿Alguno hizo la lista? Ay, no, profe. Bueno, ¿qué nos puede compartir, pastor? ¿Qué encontró de cuántos? ¿Qué conoces de Jesús? Yo le digo. Sí, yo la tengo. Pero conocemos a Jesús cuando le recibimos como nuestro Salvador, cuando le aceptamos. Conocemos a Jesús a través de la palabra. Conocemos a Jesús en la medida en que nosotros le buscamos. No encuentro bien la lista, pero básicamente cuando uno conoce a Jesús es porque le recibe, es porque le acepta, es porque ha nacido de nuevo. Y sigue sus pasos. No encuentro la lista, yo la tengo, pero no la encuentro en el momento, hermanita. Bueno, no se preocupe. Entonces, pues la idea era que nosotros
Nosotros íbamos acuerda que estuvimos en la clase pasada hablando un poquito de cuánto conocemos a Jesús, porque a veces uno dice, sí, yo conozco a Jesús, sí, entonces, bueno, si conocemos a Jesús, dámelo a conocer, ¿no? Porque de eso se trata la vida eterna, de eso dice la Escritura que es la vida eterna, conocer a Jesús y conocer al Padre. Entonces, si yo conozco a Jesús, debo conocer su vida, su obra, su nacimiento, su padecimiento, su sangre derramada, ¿sí? Conocer quiénes fueron sus padres, conocer qué día nació, conocer La toda la vida genealogía. de Jesús, ¿sí? Por decir como, por ejemplo, nosotros aquí estamos, digamos, ¿qué conocemos nosotros del uno al otro? ¿Sí? Tal vez el nombre, ¿no? Pero de ahí a otras cosas, si nosotros no conocemos a Jesús, no podríamos tener común unión con Él. ¿Sí? No podríamos tener comunión. ¿Sí? Porque necesitamos conocerlo para tener esa común con Él. ¿Sí? O sea, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Podríamos revisarlo un momentico. Tú tienes 5 días. Tiene el micrófono prendido. Si tú no la abres, revisar acá. Lo otro también es como conocer su descendencia. Conocer a Jesús es conocer su descendencia, su genealogía, conocer la historia de Jesús en los 4 evangelios, todos sus milagros, su vida, su ministerio durante sus 3 años y medio. Es conocer a Jesús, qué hizo, lo que manifestó desde su nacimiento, desde que lo anunció en el Antiguo Testamento y luego cuando él nace, durante su ministerio, y ya cuando él muere y resucita y se continúa predicando el evangelio. Sí, por eso dice que conocer su vida, su obra y su nacimiento y todo. Entonces, aquí estábamos nosotros hablando de la historia de que decíamos que el nacimiento, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Sí? José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Entonces dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su ¿Sí? pueblo. Entonces, ahí está hablando de que Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María, ¿sí? O sea que él no nació con intervención de un hombre, ¿sí? Hermana, buenas noches. Acá también que dice que buenas noches, hermanito Luis, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Hermana, mira, hay una, usted acabo de leer, la hermanita ahorita preguntaba acerca de por qué el nombre de Jesús, ¿no? ¿Cierto? Sí, Una hermanita preguntaba eso, ¿verdad? Sí, fui yo. Bueno, ahí está, en el versículo que acabo de leer la hermana, está la respuesta, ¿sí? Dice la palabra que él se llamará, si lo leemos en el hebreo, esa palabra Jesús es Yeshua, ¿sí? Entonces la palabra nos dice que Yeshua porque Yeshua, o sea, es un juego de palabras. Él se llamará Yeshua porque Yeshua, él se llamará el Salvador porque salvará. Sino que cuando lo transliteran al griego, pues le colocan un nombre más fácil, que es Jesús. Pero el nombre realmente en el hebreo es Yeshua. No es Jesús, sino Yeshua. Porque Yeshua, porque Yeshua. O sea, Yeshua, porque Yeshua. Salvará, se llamará Salvador, porque él salvará. Si tú buscas el hebreo original,
Si tú lo buscas en el hebreo original, la palabra Jesús, lo vas a encontrar en el libro de José, perdón, cuando hablan de José, es lo mismo, tiene una misma connotación. Él se llamará Jesús porque salvará. Lo mismo hizo Salvará. José, se llamó José porque José salvó a su pueblo. Es un juego de palabritas Salvará. allí que cuando lo transliteraron al griego, pues obviamente ya no lo llamaron Jesús, sino llamaron Jesús. Pero la connotación, la raíz hebrea es Salvador. Ah, ok, Sí. claro, o sea, es Salvador porque va a salvar. Ujú. Aló. Dice Ah, acá, muchas dice que gracias. esto es salvado. Porque Entonces, ya nos salvó. ya nos salvó, sí, señor. Amén, Entonces amén. Claro, vemos por eso la aquí palabra dice, él se llamará cuando Jesús. dice que muchas gracias, hermano. Entonces, seguimos acá cuando dice que, vemos aquí, dice que lo que en ella es del Espíritu Santo es. Entonces aquí, y pensando en esto, aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿en dónde? Y concebido en el vientre de la Virgen María. ¿Sí? Entonces también dice que Jesús es el postrer Adán. ¿Sí? Dice que Jesús es el postrer Adán. El postrer Adán quiere decir que aquel que ha de venir era aquel que iba a venir en la línea de Adán. ¿Sí? Dice acá, que aquel que iba a venir en la línea de Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Como Adán antes de perderse era hijo de Dios. Tenía unas características muy específicas. ¿Sí? Cuando dice que Jesús es el postrer Adán, quiere decir que venía con las mismas características de Adán. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era antes Adán antes de pecar? Sí, recordamos Santo. cuando vimos santo, Perfecto. tenía el amor de Dios, Perfecto. no se cansaba, era verdaderamente libre. Todas estas características, ¿sí? Y también dice que todas las cosas que había hecho, todas esas características tenía Adán, ¿sí? Entonces dice, ¿por cuánto? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿sí? Entonces, Vivificados. cuando dice que todas las cosas que eran por Jesús y para él, ¿sí? Entonces, Adán fue el primero. Fue Adán, ¿sí? Y en esa línea vendría ¿quién? Jesús, ¿sí? Cuando el hombre peca, dice que cuando el hombre allí peca, cuando el hombre peca, dice que inmediatamente Dios propone que la solución a enviar a quién? A su hijo. ¿A su hijo quién? ¿Quién era? Jesús. ¿Dónde Unigénito. encontramos esa promesa? Unigénito. Dice que allí en Génesis, sí señora, en Génesis 3:15, ¿cierto? Él de una vez está ahí la promesa. Inmediatamente el hombre peca, da la solución al problema y soluciona, y la solución era enviar a Jesús. Que Jesús viniera, ¿sí? Que Jesús viniera ya estaba de antemano que Jesús había de venir, porque el sueño de Dios es tener una familia. Él quiere tener hijos de él. Pero en Adán se pierde ese sueño de Dios. ¿Por qué? Porque Adán no obedeció, Adán tomó la decisión, porque recordemos que el evangelio todo es de decisión.
toma la decisión de pecar. Por eso en Adán las familias se pierden. Por eso es que todas las descendencias nacimos con esa naturaleza. Por eso todos nacimos con pecado desde Adán, ¿sí? Desde Adán, recordemos cuando vimos el tema de convencimiento de pecado, ¿sí? Entonces en Adán toda la familia se pierde y en Jesús todas las familias son salvas. O sea, es un gran privilegio. Por eso es que Jesús es el postrer Adán, el segundo que había de venir en esa línea de él que es hijo de Dios. Y Jesús, ¿cómo nace? Con naturaleza divina también, rico, santo, apartado para él, ¿sí? Con comunión con Dios. Porque recordemos que en Adán las familias de la tierra se pierden por esa desobediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también entró la desobediencia, ¿sí? Y por Jesús entró la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero es así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seríamos vivificados, cuando leímos ahí el versículo. Luego dice que Jesús, luego dice que se hizo, dice que Jesús, en Jesús nosotros tenemos la oportunidad, ¿sí? También dice que Jesús se hizo hombre totalmente. Porque recordemos que aquí estamos conociendo a Jesús hombre. Que Jesús no era Dios, ¿sí? Entonces dice que luego que Jesús se hizo hombre, porque a veces muchas personas de pronto pensamos que en la tierra, que que aquí en la tierra, cuando Jesús aquí, dicen que Jesús era Dios. Cuando nosotros decimos que Jesús era Dios, nos está impidiendo llegar a ser como Jesús, porque nosotros no podríamos ser como Dios, pero sí podríamos ser como ¿quién? Como Jesús, ¿sí? Porque Jesús dice que Jesús se hizo totalmente hombre, dice que sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que esto es al diablo. Entonces dice que Jesús, porque si Jesús hubiera sido Dios, ¿cómo podríamos nosotros alcanzar esa estatura de él? ¿Cómo podríamos nosotros imitar a Jesús? No podríamos. Si nadie pudiera imitar no, nadie podríamos ser igual a Dios, ¿sí? La Biblia dice que Jesús era 100% hombre, de carne, sangre, hueso, agua, como nosotros. Está formado su cuerpo con todo, ¿sí? Entonces, ya. Entonces dice que en esa condición de hombre, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, él se humilla, se humilla. Si hubiera sido Dios, ¿a quién se le iba a humillar? ¿Sí? Se humilla y se hace obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. En el Antiguo Testamento nos estaba profetizando cómo él iba a morir, ¿sí? Entonces aquí cuando vemos que Jesús, aquí vemos, bueno, por lo cual también debe decir todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Entonces vemos aquí, o sea que como por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la vida, por un hombre entra el pecado y por otro hombre tenía que entrar, por un hombre. ¿Sí? Entonces, por medio de Jesús,
Dice que por medio de Jesús, Jesús con su muerte vence, dice que al enemigo, o sea que el enemigo ya está vencido. El enemigo dice que al Hijo de Dios no le puede tocar, ¿sí? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, el enemigo no le puede tocar porque ya Jesús lo venció allí con su muerte, ¿sí? Dice, como Jesús era un hombre, dice que como Jesús era hombre, dice que él pudo vencer. ¿Por qué qué? Porque pudo morir, ¿sí? Porque era mortal, ¿sí? Al ser mortal, pudo morir. Dice que él era de agua, sangre, huesos, cuerpo, ¿sí? Lo mismo que ustedes y yo. Entonces, por eso Jesús era hombre. También dice que Jesús tuvo que aprender. Como Jesús era hombre, tuvo que aprender, ¿sí? Y nosotros enseñamos a nuestros hijos, o a nosotros nos han enseñado, porque recordemos que ninguno nacimos aprendidos. Ninguno nacimos aprendidos. Entonces Jesús tampoco nació aprendido. Jesús tuvo que aprender. Acá dice, y comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces nos dice que él no nació aprendido. Cuando dice que comerá mantequilla y miel, quiere decir que él tuvo que leer ¿qué? Las escrituras. Él tenía que conocer por medio de la escritura qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? En él estaba la decisión. ¿Para qué? Porque en él estaba la decisión de desechar lo malo. Ahí ya empieza a mostrarnos qué fue lo que hizo Jesús. Así como él hizo, también nosotros lo debemos hacer. Todo lo que hizo Jesús. Entonces nos está diciendo que Jesús, ¿qué hacía? Escudriñaba la escritura, comía mantequilla y miel. Recordemos que la palabra de Dios es miel. Nos está hablando de esa palabra de Dios. Por eso es cuando nosotros, cuando cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros recordemos cuando hablamos del tema de la Biblia, ¿cierto? Que decíamos que la Biblia es ese fundamento de nuestra conducta. Ahí nosotros encontramos ese consejo para nosotros saber qué es lo que debemos hacer. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, Dios nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Cuando si ya nosotros hemos leído la Biblia y ahí vemos que encontramos ejemplos para hacer y ejemplos para no hacer, para imitar y para no imitar, ¿sí? Cuando nosotros, dice que ahí nos enseña a escoger lo bueno y lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Cuando nosotros sabemos esto debemos hacer como Jesús lo hizo, ¿sí? Jesús, ¿qué hace Jesús? Rechaza lo malo. ¿Y escoge qué? Escoge lo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, entonces, ¿en dónde encontramos nosotros ese ejemplo? En Él, ¿sí? En Jesús. Nosotros debemos imitar a Jesús. Al nosotros hacerlo y empezar a comer esa mantequilla y esa miel, ahí estamos viendo qué es lo que nosotros nos corresponde hacer. Entonces aquí vemos que Jesús no nació aprendido, que le tocó ¿qué? Así como nos ha tocado a nosotros, ¿sí? Así como a todos nos toca aprender. El niño nace y le toca aprender. Y dice que así como Jesús le tocó, Él nos está mostrando que era un hombre, que no era Dios.
Entonces, a Jesús, ¿quién le empezó a instruir? Dice que la Virgen María. ¿Sí? La Virgen María allí, ella le enseñaba con quién. Él empezó a leer la palabra allí, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, también dice que Jesús se hizo pobre, siendo rico. ¿No? Dice que Jesús se hizo pobre siendo rico. Cuando nosotros encontramos allí que dice que las cosas hechas se hicieron para Él y por Él. Allí en Romano. Todo lo que es, entonces dice que todo lo que vemos aquí en ejemplo, todo lo que un papá o una mamá se propone conseguir, ¿para quién será? Para los hijos. Para los hijos, muy bien. Entonces, dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, él tenía todo, ¿sí? Se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces, cuando nosotros conseguimos las cosas para dárselas a los hijos, entonces, si nosotros le damos lo que tenemos a los hijos, ellos son ricos. Así pasó con Jesús. Todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Entonces, Él era rico porque Él era hijo del dueño de todas las cosas. Jesús era el hijo de dueño de todas las cosas. Porque dice, porque ya no conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea que con la pobreza de Jesús es que nosotros somos enriquecidos, porque Él era el Hijo de Dios y era el dueño de nada más y nada menos que de ¿quién? De Dios, es del dueño de todas las cosas. Imagínense, nada más y nada menos que el dueño de todas las cosas. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde Recostarse. recostar su cabeza. ¿Usted qué quiere decir ahí? Que Jesús le tocaba pagar pues guardando. Porque dice que ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Qué lindo esta parte, ¿no? Dice que todo esto, hacerse pobre por nosotros, para que seamos nosotros ricos. Entonces ahí nosotros empezamos a creer, porque muchas veces nosotros decimos ¿qué decimos nosotros? Que no tenemos, que somos pobres, que vivimos como pobres y hablamos como pobres. Pero cuando conocemos toda esta verdad, este tesoro, este secreto, nos lleva a hablar diferente, ¿no? Y a creer realmente, porque dice que Jesús dijo, las zorras tienen guarida. Esto quiere decir que Jesús no tenía ni siquiera en su propia casa. Y se hizo pobre por nosotros. O sea que a nosotros, ¿qué nos falta a nosotros? Para nosotros tener todas las cosas que Jesús, a ver, Adán viene y pierde todas las cosas, todo lo que Dios, todas las cosas que teníamos, ¿sí? Viene y pierde, porque él al quedar separado de Dios, al perderse, ya no es hijo de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Viene otro hombre y recupera todo lo que Adán perdió, que era para nosotros. Él viene y lo recupera, ¿sí? Y ahora nosotros tenemos, al pasar nosotros a ser hechos hijos de Dios, entonces tenemos también todas las cosas que Jesús viene y recupera. Entonces, si nosotros pasamos por un lugar, por un almacén, si pasamos nosotros por un lugar que
que sea un banco, nosotros decimos, ahí están todo lo que Jesús ganó para nosotros. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros, Ángel? Creer, Ser hijos de Él. Recibirá. Ser hijos de Él recibirlo y para ser herederos. Pedirlo. Ajá. Sí, también todas esas cosas. Y Dios. pedirlo, ¿no? Porque si nosotros creemos y somos hijos de Dios, Pedirlo, sí. entonces pedimos con fe. Y no sería, ya no habría nosotros, ay, que sí, ya no tengo para eso, ya no tengo para otro. No, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús se hizo pobre por nosotros, por favor. Provéanos que Jesús ya ganó esto para nosotros, pero no se lo vamos a decir al Señor con exigencia, sino con humildad y amor, porque dice en la parte, dice que hasta ahora nada habéis pedido. Me parece que- Ujú. Entonces dice que la vida En eterna Santiago. consiste porque pedís mal para gastar en Ujú. vuestros deleites y porque a veces uno pide cosas que no necesita, como hablábamos en el tema de la oración, ¿no? Teniendo y realmente no pedimos y no tenemos la casa, ¿qué hacemos? Pidamos la casa porque ya Jesús la ganó. Vea que Jesús no tuvo casa por amor a nosotros, para que nosotros sí tengamos la vivienda. Y mira que Jesús no tuvo, o sea, como dijo, y fue tan hermoso esta parte que dice que él se negó a tener todas esas cosas por amor a nosotros. Dijo, no, yo me niego aquí a disfrutarlas por amor a ellos, para que ellos las tengan. Ujú. ¿Sí? Entonces, nosotros, Ni ¿qué en el debemos hacer? burro que Pedir. montó era de Él. Exacto, nada. Dice que imagine cuando refiere ahí que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos y él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Le Entonces, pidió agua a la samaritana haciendo de Él los pozones. Sí, porque él era hijo del dueño de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que la vida eterna consiste en que nosotros dice que nos amemos los unos a los otros también. ¿Sí? Entonces, es la necesidad de que nosotros nos apropiemos de esos temas, los creamos, nos rija nuestra vida. ¿Sí? Al nosotros creerlo, el Espíritu de Dios nos convence que me apropio realmente de esos temas, de que es real, de que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo hombre como ustedes y como yo, pudo aquí en esta tierra donde había una generación tan mala, tan maligna y perversa como la de hoy en día, pudo soportar, pudo pasar todas estas situaciones que a él le tocó, porque lo que Jesús le tocó vivir no fue nada fácil. Ahorita todo lo que vamos a estar viendo, paso a paso, todos estos pasos como tal, estas características, nos vamos a dar cuenta nosotros que realmente Jesús fue un hombre muy valiente. Entonces dice que nosotros nos permite en lo mucho o poco ir conociendo más a Jesús y que algunas cosas o aspectos que Jesús tiene también en algún momento dado, al nosotros conocerlo, también estamos llamados ¿a qué? A hacerlo a la manera que nos esforcemos como Él y creamos como Él. Podríamos nosotros llegar a alcanzar la estatura ¿de quién? Del hombre Jesús, porque ahí en la escritura dice que Él alcanzó. Dice que él alcanzaba, él crecía en estatura y gracia. ¿Para quién? Para con Dios y los hombres. ¿Sí? Aquí dice que creció en
creció en gracia con Dios y los hombres. Recordemos que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Yo me voy, pero vendrá ¿quién? El Consolador. Dice que ustedes ustedes no van a estar solos. Él se iba, ¿sí? Pero ahora cuando dice vosotros sois la luz, lo que nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos, ¿qué? Alumbrar. Cuando nos está diciendo que nosotros somos la sal, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros debemos salar. Eso quiere decir que ahora Jesús ya se fue. Y ahora la gente, ¿qué necesita la gente ahora ver? Dice que ahora la gente lo pueden ver en nosotros, ¿sí? Ujú. Que la gente necesita ver a Jesús en nosotros, ¿sí? Porque otra vez de lo que nosotros hemos creído en Jesús, cuando nos miren a nosotros, cuando miren a Marley, cuando miren a Pastor Gerardo, a Deyanira, a Ángela, cuando miren a cada uno de nosotros, ¿qué van a mirar? A Jesús. Ya no nos miran, sino que van a mirar a Jesús. Por eso cuando miren a cada una de nosotros Jesús es vivificado en cada uno, formado en ustedes y en mí. En todas las personas que conocemos a Jesús y lleguemos a ser uno con Jesús para que la gente pueda conocer a Jesús a través suyo y a través de ¿quién? Mío. Por eso, porque traemos como a resumir esta parte, porque es que en algunos casos la gente se queja de los cristianos y dicen luego, ese no es que era cristiano, ese no es que era pastor. ¿Mm? Por eso dicen que así. ¿Por qué? Porque ellos hablan de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos están esperando en ver en nosotros a Jesús. ¿Sí? Cuando ellos dicen, miren a ese cristiano y nosotros la estemos embarrando, están esperando de nosotros que nosotros alumbremos, que nosotros salemos. Entonces nosotros apenas conocemos a Jesús, estamos llamados a darlo a conocer a Él, no solamente a través de las palabras, sino también de ¿qué? De los hechos, de nuestras conductas, porque recordemos que la palabra de Dios nos enseña a ser ese hombre, esos hombres de conducta. También dice que a través de nuestras, de nosotros, de que ahora, de cómo nosotros enfrentamos las situaciones. ¿De qué manera? ¿De qué otra manera? ¿Cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos ahora? Entonces, de gran trascendencia, es trascendental que nosotros podamos ponerle el sentido a todo esto que habla de Jesús. Amén. Manita Karen, Caterine. Sí, pastor. Estaba escuchando cuando tú estás hablando de Jesús como hombre. En hebreo hay unos versículos que lo hacen a uno estremecer. Y quizás en algún momento nosotros lo vimos, que es Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. Y el 8 dice, el 9, sí, el 8,
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Así es. Impresionante. Entonces, cuando vemos nosotros aquí que dice que sí, Señor, uno se queda siendo el hijo de Dios y se humilló. Sí. Entonces, acá el niño, dice acá, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Sí. No sé si han pasado escribiendo los versículos o no, los he pasado muy rápido. Entonces, vemos y ve que Está el bien. niño Sino que crecía ese y se versículo. fortalecía. Sí, igual con los que colocamos Sí. acá, la idea es que cada uno pues en la casa, en los tiempos que el Señor apareje, puedan buscar pues otros porque igual encontramos muchos más, ¿sí? Dice, Jesús crecía en Claro, sí, no, sabiduría, en eso está bien. estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Aquí tenemos 2 testigos, ¿sí? De que Jesús Y ese crecía en 8 que dice, aunque era hijo, el 8 de 5, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la la obediencia. obediencia. Ajá. Entonces, si vemos que siendo hijo, él tuvo que aprender. Obedecer. ¿Cuánto más nosotros? Que nosotros sí nacimos pecando, sí nacimos pecadores, y él no nació pecador, nosotros sí nacimos pecadores. Entonces, algunas características de lo que ya nosotros aquí hemos visto. ¿Se acuerdan? Todo sí. Una de las cosas es que él se hizo pobre por amor a nosotros. Que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido por Adán. Que Jesús ganó o recuperó para nosotros lo que Adán por causa de su pecado y su obediencia se había perdido. Es impresionante cuando habla uno de la pérdida, eso es muy profundo, ¿no? Sí, claro, eso Todo uno lo que cuando se perdió. todo lo que perdió. Después cuando hablemos de todas estas cosas, uno dice, uy, sí, realmente es que no, nosotros al saber todo eso, realmente le da uno gloria a Dios de ver que nosotros es un privilegio de que el Señor nos esté dando la oportunidad a nosotros ver esto, porque tal vez en muchas partes, tal vez estábamos engañados. Sí. Porque aquí dice que Jesús vino a darnos, a conocer el Evangelio, ¿sí? No, y dice que Jesús creció en estatura y gracia de Jesús no se quedó pequeño. Jesús creció. En sabiduría Era rico y se hizo pobre. Sí. Y se hizo pobre por amor a nosotros. Y estaba allí sujeto a sus padres. Entonces, una cosa muy importante que dice que él aprendió a escoger lo bueno y a desechar ¿qué? Lo malo. ¿Sí? También dice que fue al el escoger lo bueno y desechar lo malo nos está a nosotros dando ejemplo. Que si él pudo hacerlo, dice también aquí que él estaba sujeto a sus padres. Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿A quién? A la Virgen María y a su papá terrenal que tenía acá en la tierra, que era José, ¿no? Entonces, es que Jesús para nosotros estaba sujeto a ellos. Jesús para nosotros es el modelo de vida. El ejemplo a seguir. Sí. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Entonces, la Virgen María veía cómo era Jesús y entonces ella meditaba en su corazón todas estas cosas. ¿Sí? Entonces dice que al él estar sujeto a sus padres,
Jesús dice que él obedeció. Él obedeció a sus padres en todo lo que ellos le decían. No desobedeció. Entonces ahí veo en el ejemplo de que un hijo debe sujetarse a sus padres. ¿Sí? Que nosotros, siendo hijos, debemos sujetarnos a nuestros padres, obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Aún no estemos viviendo en la casa de ellos. Y enseñarle también a los niños y a los hijos, pequeños, grandes, porque dice que encontramos nosotros en Proverbios donde dice, ¿no? Que instruye a tu hijo. En Deuteronomio también dice que le enseñe. Y la Virgen María cumplió esta parte. Ella lo hizo exactamente como debería ser. Le empezó a enseñar a su niño. Por eso es que no hay excusa de decir uno cómo le va a enseñar a un niño, si es que nos está dando ejemplo. ¿Cómo fue que lo hizo? Sí. Entonces también dice que Jesús fue santo. Jesús fue santo. Jesús nació santo. Porque nació sin pecado. Dice, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca en Jesús hubo pecado. Isaías 53. Nunca en Jesús hubo pecado. También fue santo. Todo lo que él, nunca hubo un mal pensamiento, nunca hubo una mala palabra, nunca hubo un gesto así de un gesto que nunca tuvo un gesto, porque donde él hubiera tenido un gesto diferente, hubiera pecado, pero nunca él pecó. También dice que Jesús ayunó. Que Jesús ayunó. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces Jesús también ayunaba. O sea que nos está dando ejemplo que él y también ayunaba. Dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Sí? Jesús fue el único hombre que ha sido tentado por el enemigo. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. Jesús fue tentado, pero sin pecado. ¿Sí? Dice que cuando vemos ahí que por eso es que nosotros tener muy claro el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando el enemigo viene y lo tienta con la palabra, ¿qué tenía Jesús dentro de él? La palabra de Dios, ¿cierto? Cuando le dice que diga estas piedras se conviertan en pan, y le devuelve con la palabra, pero no se dejó torcer la palabra. No es solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, a nosotros tener clara esta palabra, ningún dardo puede nosotros venir a dañarnos la fe. Ningún dardo, porque a veces llegan dardos, ¿no? Va a decir, ¿usted qué va a poder hacer eso? Usted no sé qué. No, pero tanto que usted ora, pero tanto que usted ayuna. ¿Sí? Pero nos está dando ejemplo de que al nosotros tener la palabra en la mente del corazón con la palabra, echamos fuera todo dardo. También dice que Jesús lloró. ¿Sí? Jesús lloró. Dice acá, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
¿Cuál era el temor de Jesús? De que Jesús le rogaba al Padre que él no se fuera a quedar allí, ¿sí? Porque lo que él venía a hacer no era cualquier cosa, era salvar a la humanidad de ese lugar de tormento, ¿sí? Jesús lloró, también dice que Jesús, y siendo el Hijo de Dios, ¿no? Ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. O sea, ¿quién es el que nos puede librar de la muerte? Por eso es que dice que nosotros debemos temer, dice que no temer al que puede matar el cuerpo, sino temer al que puede echar el alma del espíritu al infierno. ¿Sí? Entonces, él siendo el Hijo de Dios, dice que le podía librar. Él le suplicaba al Padre. Me imagino cómo serían esas súplicas de Jesús, que sus lágrimas. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Jesús tenía ese temor reverente de no ir a pecar contra el Padre. Es el mismo temor que nosotros debemos de tener, de no pecar contra el Señor. Que nos ayude, que ponga ese temor y ese temor para no pecar contra Él. Nosotros no debemos pecar contra Él. ¿Sí? Porque a veces uno peca en unas cosas, en unas piensa que ya está bien, pero en otras cosas está pecando. ¿Sí? También dice que Jesús se entristeció. Jesús también estuvo triste. Dice que entonces Jesús les decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Dice que él venía allí, iba y oraba, iba y venía. ¿Por qué? Porque ya iba a ser la hora de lo que a él le iba a tocar hacer. O sea, fue algo tan duro que él se entristeció porque iba a quedar, ¿qué? Separado del Padre. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Sé que él estaba triste porque iba a quedar separado del Padre. Sé que también se entristeció. Jesús dice que también tuvo hambre. Dice que Jesús tuvo hambre también. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que también, ya es, imagínense, 40 días y 40 noches. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 18. O sea que imagínense, aguantó 40 días y 40 noches sin comer nada y ya llegó el momento después que tuvo hambre. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tuvo hambre? Porque era hombre. Porque Porque era hombre. era hombre. Muy bien, porque era hombre. Si no hubiera sido hombre, no hubiera tenido hambre. Dice que Jesús El también cuerpo tuvo sueño. celestial. Dice que Jesús también tuvo sueño. O sea que Jesús también tenía los momentos de que él dormía. También dormía. Dice, mientras navegaban, se durmió. Y se encadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Lucas 8:23. Aquí vemos la historia de cuando pasó. Jesús estaba tranquilo, estaba ahí durmiendo tranquilo porque él sabía que él no iba a morir ahí. ¿Sí? Porque él no iba a morir así. Entonces, por eso él estaba tranquilo y se acostó a descansar y aprovechó ahí a descansar, a dormir, porque también le daba sueño, como ustedes y como yo. También dice que Jesús tuvo cansancio. Jesús también se cansó.
Jesús también se cansaba. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Entonces Jesús se sentó también, Juan 4:6, a descansar. ¿Sí? Si Jesús hubiera sido Dios, no se hubiera cansado. Se cansó como ustedes y como yo cuando caminamos o cuando hacemos algo, ¿no? Trabajamos. Dice que trabajamos, sí, Señor. Dice que Jesús tuvo sed también. Dice que tuvo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Juan 19:28. ¿Sí? Entonces allí cuando él dice, estando allí crucificado, que dice tengo sed, y vemos allí lo que le dijeron, lo que le dieron. Vinagre con hiel. Imagínense, con una sed y una cosa bien amarga, ¿no? O sea, Bendito Dios. que se cumple la escritura de que él era Hombre. hombre. También dice que Jesús comió. Entonces le pidieron parte de un pez asado y un panal de miel. Lucas 24:42. Entonces vemos que Jesús también le daba hambre, también comió, porque era hombre, ¿no? Y Jesús también dice que Jesús también cocinó. Dice que Jesús cocinó. Lo encontramos ahí en la escritura también. Está como un poquito lento, no pasa rápido. ¿Ahí me oyen? Me había sacado el internet. Sí, señora, ahí la escuchamos. No, me había sacado el internet. Dice al Ya volvió descender. otra vez. Ya sí, Señor. Dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de Juan. pescar. Juan 21:9-10. O sea que Jesús allí también cocinó. ¿Mm? Entonces, pues, no sé si faltan 7 minutos. ¿Hay alguna pregunta para orar? Entonces, vemos ahí hasta el momento lo que hemos nosotros estado viendo. Jesús era hombre, ¿no? Hombre. Profe, Jesús no se enfermó por lo que él era santo. Era en Jesús fueron cargadas todas las enfermedades de la humanidad, de todos nosotros. Allí cuando leemos Isaías 53, ahí encontramos que en Jesús fueron cargadas todas las enfermedades. Por eso es que en Jesús nosotros somos curados, somos sanados. Somos curados. Por la llaga de Jesús somos nosotros sanados. ¿Sí? Dice que hay en Isaías 53, podemos nosotros ver. Llevó en todas nuestras enfermedades en su cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir que sí, no? Porque que él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo. Dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. O sea que sí también padeció dolores por culpa de nosotros. O sea que sí, también esos dolores, tal vez esos dolores agudos, esos dolores fuertes, esos dolores que uno siente, cuando yo, a veces me pasa que siento un dolor de cabeza, yo digo: Señor, más te dolió a ti, porque pues nosotros, si nos da un dolor de cabeza, pues nos dará solamente pues el que le da a uno, ¿no?
pero Él tuvo que padecer el de todos, el de todas las personas, todo dolor, todos los dolores de cáncer, de dolor en los huesos, fiebre, dolores de estómago. Dice que todos nuestros dolores, sufrió nuestros dolores, ¿sí? Nuestras enfermedades, en Isaías. ¿Sí? Entonces, ¿qué pues? Entonces sí le pasó todas estas cosas, mi hermanita. Entonces vemos ahí que Pero, pastora, sí, mi hermanita Deyanira. pastora Caterine, ¿y él la sufrió, pero cuando ya lo iban a crucificar? O sea, sí, o sea, la llevó fue En cuando su ya lo iban a padecimiento, crucificar, ¿cierto? Cuando se separó sí, de en su Dios, o sea, padecimiento, cuando sufrió la... sí, en su padecimiento, en todo lo que le estaba pagando allí por nosotros, Él tuvo allí que sufrir todos esos dolores, sufrir todas las enfermedades porque Él tenía que Sí. ganar. O sea, fue tan grande el amor que hasta gana la salud para nosotros, porque recordemos que por Adán se pierde, ¿no? Porque Adán no se enfermaba y al Adán pecar entraron también las enfermedades, ¿no? Y por eso es que hoy en día la consecuencia del pecado también son las enfermedades. ¿Sí? Entonces, por eso es que Él viene y recupera también la salud para nosotros. Por eso es que en Jesús es esa medicina para nuestro cuerpo. ¿Sí? La llaga de Jesús es la que nos puede a nosotros pues sanar, no queriendo decir que ir al médico o no ir al médico sea malo, no, ¿no? Sí, porque el Señor se puede glorificar y él obra conforme nosotros creamos, ¿no? Conforme a la fe. Pero vemos ahí la grandeza y la misericordia de Dios por medio de todo esto que padeció Jesús, que ahí estamos apenas empezando. Cuando empezamos a ver todas las demás cosas, uno dice, no, realmente es un privilegio y es ser nosotros bienaventurados y agradecidos por medio de lo que estamos realmente conociendo y ver todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y que nosotros debemos imitar y valorar esta salvación tan grande que ha llegado a nuestra vida. ¿Sí? Amén. Ahí es Pues, cuando un cristiano llega a decir lo que dijo Pablo, ¿no? Cuando realmente nosotros comprendemos el amor de Dios, la grandeza de Dios y el privilegio que tenemos y lo que vale la salvación, es cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ya toda la lista que da. sí, porque dice, O sea, no hay razón, no hay nada, porque lo que dice vale la que ni la salvación es muerte, algo muy grande, muy grande. ni hambre, ni espada, ni desnudez, sí, todo lo que habla allí. Y dice, pues vemos ahí de verdad que el amor de Porque Dios ha estaba sido tan convencido. inmenso, tan grande por nosotros. Y si nosotros no valoramos esto, realmente pues no sería pues nada, ¿no? Porque Dios ya hizo ya lo hizo todo por nosotros, ya envió a su Hijo, ya su Hijo vino y padeció todas estas cosas por nosotros. Por eso nosotros al conocer paso a paso cada una de estas cosas que hizo Jesús, ahí nosotros podemos ver que realmente sí podemos llegar a la estatura y alcanzar esta sabiduría y alcanzar como Jesús hizo todas las cosas. Al nosotros no saber, pues uno piensa que no puede hacerlo, porque alcanzar a imitar a Jesús sí podríamos nosotros, pero a Dios, pues es que Dios, imagínense, Dios es Dios, ¿sí? Pero para eso nos manda a su Hijo, para que nosotros podamos conocerlo, llegar a ser como Él, porque Él fue hombre, como ustedes y como yo, tuvo sus necesidades, ¿sí? Si vimos que Él comió, que tuvo sueño, nosotros también nos da sueño, nos da cansancio. Jesús también tuvo cansancio. Jesús también, todas las otras cosas que vamos a continuar, porque entonces le damos gracias a Dios de verdad por su amor, por su misericordia y a Jesús por ese hombre tan esforzado y tan valiente. Amén. Que pudo lograr y negarse por nosotros en tantas cosas.
Imagínense, negarse a tener una vivienda, negarse a tener para que nosotros tengamos las cosas. Y a veces nosotros no valoramos eso. Pensamos que es que tenemos algo porque me lo gané porque trabajé o me lo gané porque sí, y no lo cuidamos. ¿Sí? O porque es que por Sí, el esfuerzo mío yo me lo gané. No, es porque fue alguien que ya se lo ganó. Aún un plato de comida que sí está en nuestra mesa porque alguien ya lo ganó porque él aguantó hambre por nosotros. amén. ¿Sí? Es Entonces, pues correcto. gracias a Dios, o sea que cualquier cosa que el Señor nos coloca en nuestra mesa, gracias a Dios, gracias Señor, porque ya Jesús ganó para mí este plato de comida. Así sea un Él lo, arroz y unos huevos, o así sea un arroz solo, pero gracias a Dios, porque Él lo ganó para nosotros. él lo pagó ya. ¿Sí? Entonces, la gloria sea para Dios por este tiempo y realmente no lo terminamos porque este tema es un poquito más largo. Entonces, Pero vale es muy la bueno. pena nosotros ir viéndolo así despacio. Pero es muy Y bueno. más profundo, irlo viendo despacio para que nos quede muy claro que es muy hermoso conocer el tema de la vida de Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, ahí donde nosotros nos podemos, analizamos qué conozco de Jesús. ¿Sí sabíamos nosotros todas estas cosas? No, señora. Sí. Hermana, una acotación adicional ahí para tratar de dar un poquito de respuesta a la hermana que preguntó que sí, que entiendo la pregunta, ¿no? Jesús se enfermó en algún momento antes de ir a la cruz, ¿sí? La palabra no dice nunca que Jesús haya tenido alguna enfermedad como tal, más podremos pensar que Jesús al haber escogido a Lucas de una u otra forma no fue al azar, ¿sí? Recordemos que Lucas era un médico, los médicos siempre han existido, entonces Ujú. si estaba un médico dentro del equipo de trabajo de Jesús, pues estaba como cubierto el tema de que si alguno se enfermara, pues ahí estaba Lucas que podía dar de alguna otra manera algún tipo de receta médica o alguna cura para alguna enfermedad, ¿no? Porque pues tenemos que entender y saber que en el desierto caminando, pues sí, se sufre cualquier enfermedad, pero la palabra no nos habla acerca de eso, pero pues muy seguramente pudo haber tenido alguna enfermedad, alguna dolencia, sin necesidad de la palabra decirlo, Recordemos, ¿no? Porque era más que suficiente lo que él iba a recordemos cargar que, con las enfermedades, ¿no? recordemos que como Él era hijo de Dios, y gracias hermanito, y recordemos que como Él era hijo de Dios, ¿sí? Y siempre pues Dios a Él siempre lo respaldaba en las sanidades, ¿sí? Y también cuando él escogió a cada uno de sus discípulos, a cada una de esas personas, Él duró toda una noche orando para que Dios, ¿cierto? Le fuera el que escogiera a aquellos hombres, ¿sí? Entonces, pues igual, gloria a Dios Y a por todo pesar esto, por toda la y a vida de pesar de Jesús. todo, uno lo vendió, ¿cierto? Y a pesar Sí, de y que a los pesar de escogió todo, él, pues hubo ahí uno que lo vemos, vendió. Tremendo, ¿no? sí, y entonces gracias a Dios sí, por todo, porque ahí se ve el amor de Dios que él espera hasta el final que nosotros podamos dar ese paso de ese verdadero arrepentimiento o de no importar si hablan de nosotros o lo que se hace así, Dios siempre da para que al final todos procedamos al verdadero arrepentimiento porque la salvación es para todos y Jesús vino por todos, ¿sí? Y Él no vino él dice que vino a rescatar lo que se había perdido. A Gracias buscar y a a Dios. salvar. Bueno, mis hermanos, vamos a estar orando porque se nos ha llegado el tiempo. Entonces, si alguno de mis hermanos le gustaría orar, podemos orar. Amén. Padre, te damos gracias por tu Hijo amado. Sí, Señor. Te damos gracias porque aún sin merecerlo nosotros, hoy podemos participar de esa bendición tan grande de poderte haber conocido a ti como Señor y Salvador. Padre, yo te pido en este momento que en el nombre de tu Hijo amado, que nos ayude para que cada día que pasa podamos entender el gran amor de Dios y lo que significa la salvación. Hoy, Señor, más que nunca, que hemos podido, por la gracia tuya, que comprendamos
a través de la palabra lo que es el verdadero arrepentimiento, el que es nacer de nuevo, del privilegio que tenemos de ser escogidos, de ser apartados, de ser santos. Al mirar a la luz de la palabra lo que le espera a un ser que se arrepiente en la eternidad, el lugar que tú has preparado, Señor, cuando tú dijiste, voy en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, que son unas moradas que nosotros no alcanzamos con nuestra mente finita a definir, y lo que dice la palabra en esa parte tan hermosa que espera a los hijos de Dios, a la novia, que somos parte de esa novia vestida de blanco. Señor bendito, ayúdanos para amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, como lo dice la palabra. Señor, gracias, gracias, gracias. No tenemos, Señor, palabras para expresar el agradecimiento. Solo pedimos que en tu misericordia nos ayude para no ir a perder la salvación, porque tu palabra dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y Pablo dice que nosotros debemos de la salvación temer con temor y temblor para no perderla. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias por nuestra profesora que nos enseña. Bendícela. Señor, dale sabiduría y entendimiento cada día. Gracias por los hermanos que estamos en este grupo. Gracias por los demás hermanos que están en los otros grupos. Padre, gracias por ese proyecto de 3,000 obreros para expandir el evangelio, Señor, para comprender y para obedecer ese mandato de ir y predicar la palabra. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Solo pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para ser fieles hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, gracias. Amén y amén.